bien, saludo a todos. Veo que ya están conectándose algunos de mis queridos estudiantes. Hola Jenny, y también que estaba por ahí Paola. Un gusto que estén aquí. Gracias por estar aquí. Vamos a entrar en materia entonces. Vamos a entrar a hablar sobre estas tres letricas EGO, ego, que están en boga cada vez más a medida que nosotros los seres humanos tomamos conciencia de quiénes somos y hemos empezado esta jornada de autodescubrirnos y de indagar nuestros orígenes. Pues ha aparecido el ego, un término que hasta hace unos años atrás era propio solamente de los círculos de psicoanalistas, gente que estudiaba la mente. Se ha ido popularizando, se ha ido extendiendo al punto que pues ya quienes estamos en este ámbito del desarrollo humano y en general cualquier persona que comienza a darse cuenta de que todo pasa por una transformación interna, todo debe comenzar por dirigir nuestra mirada hacia adentro y ver qué es lo que hay ahí, para de esa manera luego generar una vida pues más acorde a nuestros sueños. Pues nos encontramos con esta palabrita, con este concepto, con este tema, ego. Entonces voy a contarles un poquito mi experiencia, cómo fue que yo me encontré con el ego y cómo ha sido esa relación que he tenido entre el ego y yo. Al punto pues de en este momento pues de tenerme unas claridades bien importantes, novedosas, algo que está inclusive sucediéndome aún, y que sé precisamente que parte de lo que significa trascender ese ego es esto que estoy haciendo en este momento, que es compartirlo, compartir esas informaciones, esas claridades. Entonces, todo arranca un sábado 9 de agosto del 2009, en una toma de ayahuasca. En Colombia se le llama ayajé, en Jamundí, Valle del Cauca, Colombia. Fui ahí invitado por un amigo quien estaba llevando a unos indígenas del Putumayo a ofrecer rituales de ayahuasca, ahí en una casa campestre que él tenía en esa zona. Pues bueno, ese día no era la primera vez que tomaba ayahuasca, ya había hecho unas 3 tomas anteriores. Sin embargo, ese día, ese 9 de agosto del 2009, sucedió algo que partió mi vida, que generó un antes y un después. En ese trance de ayahuasca me vi frente a frente con el ego. Dentro del trance me fui profundo, a lo más recóndito de mi mente. Mi intención era, en ese momento, era como hallar como la claridad o la verdad suprema de la vida, del universo, porque siempre he sido muy curioso desde niño y en esos momentos estaba en esa onda de querer hallar las verdades más profundas de la existencia. Y ni siquiera me dedicaba al coaching en esa época, trabajaba aún como ingeniero en una empresa de software. Sin embargo, siempre había sido mi inquietud personal. Y pues llegó ese momento, en ese trance, en el cual pensaba yo que me iba a encontrar a Dios o algún maestro iluminado, ascendido, que me contara cómo era la existencia, cómo era el universo, y yo poder desde mi ego espiritual poder decir, claro, ya entiendo todo, lo entiendo todo. Sin embargo, la experiencia fue un poquito lo contrario. O sea, quien me encontré fue al ego. Cuando digo me lo encontré, ¿a qué me refiero? No, yo realmente no vi a nadie. Yo sentí simplemente dentro del trance que todo se fue apagando
inclusive dejé de percibir los sonidos de la gente que está alrededor. Cada vez me fui metiendo más en mi mente, al punto que ya no sentía, solamente sentía mi presencia, o sea, mi existencia en un universo totalmente oscuro, así como cuando cierras los ojos y no ves nada, pero sabes que estás ahí. Y en ese momento sentí que comenzó un diálogo mental. En ese diálogo mental estaba yo como exponiendo las verdades que para mí eran verdades en ese momento, y entonces decía yo, Dios es amor, y de repente automáticamente empezaba a encontrar una respuesta a esas aseveraciones, como unos cuestionamientos. Empecé a sentir que me empezaba a cuestionar las cosas que yo pensaba. Era un diálogo, como les decía, mental. Y en esos cuestionamientos, pues apareció el tema de el libre albedrío. Esa voz dentro de mi cabeza me decía, pero ¿cuál libre albedrío? Me decía, porque supuestamente tienes libre albedrío, sin embargo, si no eres bueno, existe un efecto en tu vida o te sientes mal. Entonces es como una coacción, finalmente, para que termines yendo por un camino que ya está señalado. Entonces, ¿cuál libre albedrío? Y me empezó a cuestionar y me empecé a, como si es cierto, ¿no? Pero entonces yo podría decir, no, pero es que si hay libre albedrío, porque finalmente yo puedo elegir si sigo por ese camino o no, aunque me duela no seguirlo, aunque sufra si no lo sigo, pero tengo esa libertad. Y bueno, fue un diálogo que me comenzó a desestabilizar emocionalmente, porque empecé a sentir miedo, porque ante todos mis argumentos esa voz me cuestionaba y con mucha lógica. No recuerdo todo el diálogo, más lo que en últimas él me quiso transmitir era que el creador de este universo no era Dios, no era el amor como yo pensaba hasta ese momento, sino que era él quien me estaba hablando. Y prácticamente me lo estaba demostrando con sus argumentos. Y como me convenció, digámoslo así, como me mostró unos argumentos tan contundentes que yo dije, "Ah, es cierto", pero me llené de miedo y me desestabilicé emocionalmente porque sentí entonces que me estaba alocando en ese momento, que me estaba alocando, y entonces ya quise despertar, salir del trance, y comencé a llamar pues a la taita y a todos para que me ayudaran, pero estaba ya con mi corazón así, con una taquicardia y totalmente en pánico, en shock. En ese momento sentí que había, como que volvía al cuerpo físico, pues, y sentí que mi cuerpo estaba hirviendo. Hasta los mismos indígenas que estaban ahí dirigiendo por la ceremonia se asustaron de ver, porque me quitaron una ruana que me había puesto y me echaban de esos los líquidos que ellos preparan, pues, porque me sentía como una plancha. Y sentía que mi mente seguía loca. Yo no quería cerrar los ojos, porque apenas cerrar los ojos volvía otra vez como a quererme entrar, como una provocación, como que ven, sigamos debatiendo, por si acaso no te ha quedado claro. Y ya no recuerdo bien ahí porque empecé a tener como unas lagunas. O sea, el punto fue que yo sentí en ese momento que me empecé a ir prácticamente. O sea, mi cuerpo se debilitó tanto que me empecé a sentir que me estaba enfriando. Fue una experiencia muy cercana, como si me estuviera muriendo. O sea, ya me quedé muy débil, no tenía ya, quedé tirado ahí en el suelo. De ahí lo que recuerdo fue que ya me habían, no sé cómo me llevaron a un segundo piso de esa casa, me habían envuelto en frazadas, estaba helado, después de estar muy caliente, estaba helado. Y,
quedó esa experiencia ya en lo profundo de mi mente, como un trauma, como un shock. Pensé yo que cuando ya amaneció y se terminara el trance o el efecto de la ayahuasca, del yajeya, como que me iba a recuperar y quedar ya no listo, como que eso fue como decía, un mal sueño y hasta ahí llegaba. Sin embargo, no fue así, o sea, eso fue como si en mi interior yo hubiera abierto la puerta a unas energías muy pesadas, como le podemos llamar, como si hubiera abierto la puerta al infierno, pues porque ya no encontré paz en mi interior. O sea, desde ahí mi vida empezó a volverse un infierno prácticamente. Tuve una crisis, no podía dormir, seguía con ataques de paranoia, con shock de pánico, o sea, y eso, mi cuerpo se empezaba a poner frío otra vez y sudoroso. Eso desembocó finalmente en los efectos pues, que se fueron dando de ahí en adelante fue que perdí el hogar que tenía en ese momento, perdí el trabajo que tenía en ese momento, perdí la salud porque de todo eso desembocó en desestabilización pues, de mi sistema nervioso, metabolismo. O sea que al cabo de, pues el siguiente año prácticamente fue un año muy difícil porque yo estaba enfermo, estaba sin trabajo, estaba solo. Gracias a mi familia pues que me supo acoger en ese tiempo. Pues no terminé en un hospital psiquiátrico, hubiera fácilmente terminado ahí. Y comenzó un proceso de recuperación gradual, recuperación física. Al comienzo fui encontrándome en el camino con personas muy valiosas, desde médicos que me fueron ayudando en la parte física y con medicina homeopática. Luego me fui recuperando emocionalmente, apareció el Reiki, aparecieron otras terapias emocionales, FT entre ellas. Quedaba la parte mental, en la parte mental eso quedó como un trauma, como un recuerdo que yo ni siquiera quería volverlo a revivir porque de una me causaba el estrés, los nervios, el miedo. Y finalmente apareció el coaching y el coaching me ayudó mucho a estabilizar mi mente nuevamente. El coaching, gracias a la forma, sobre todo como recibí la formación en coaching, que fue una forma muy amorosa, me llevó a hacer una tregua, podemos llamarlo así, una tregua con ese recuerdo. Aprendí en ese momento que tenemos nosotros en la mente una vocecita, que en el coaching transformacional, que fue el que aprendí, se le llama Gremlin, y que esa vocecita era finalmente también tenía un propósito amoroso, o sea, que no era tan malvado o malo como lo sentí yo en ese momento, sino que de fondo, detrás de eso había un propósito amoroso, que lo que quería era cuidarnos, protegernos. Y aprendí a desarrollar una relación de alianza con ese gremlin, como le queramos llamar. Una relación que pasaba por identificarlo, por ponerle un nombre, para reconocerlo, para saber inclusive que no era yo, sino que era una parte de mí, de mi mente, pero estaba aquí. Y desde ahí entonces colocándole nombre y sobre todo sintiendo gratitud por las cosas que me decía, atemorizantes muchas veces. Sin embargo, yo al decirle gracias, yo sé que me quieres en últimas proteger. Más bien, apóyame en esto. Empecé como a girarlo para que se volviera un aliado mío. Entonces, esa forma de abordar a esa parte que estaba en mi mente me sirvió mucho. En su momento prácticamente que me restableció la tranquilidad, la cordura, volví a sentir esa paz. Una paz que era, como les decía yo, desde una tregua con ese ego.
como quien dice, llevémonos bien. Ya que sé que estás aquí, dentro de mi mente, pues llevémonos bien, seamos aliados. Y reconocí entonces al ego como un maestro. Dije, bueno, finalmente el ego, o la sombra, pues si lo mencionamos pues desde tradiciones religiosas, el diablo, Lucifer, o Mara, desde el budismo, era un maestro. Así lo asumí en ese momento y dije, bueno, es un maestro, finalmente me está fortaleciendo, me está enseñando desde el ofrecerme resistencia, desde el ponerme obstáculos en la vida, lo que hace es que yo saque mis talentos a flote, que saque a relucir mi potencial, algo que se mueve mucho desde el coaching, desde brillar todos tus recursos, tu potencial, y para eso la vida te pone esos obstáculos, para que seas más fuerte. Lo que no te mata te fortalece, dice una frase de Nietzsche. Entonces, asumiéndolo así, dije, bueno, o sea, finalmente este es un maestro, como esos maestros exigentes, como en Colombia le decimos cuchilla, maestro cuchilla, que no te pasa una, pero de luego al final es de los que más agradeces porque fueron los que te exigieron a que dieras lo mejor de ti. Abordé al ego así, y durante unos años pues vivimos desde esa relación tregua, como que nos llevamos bien. Y lo que se manifestó en mi realidad en esos años fue que en efecto de estar solo, enfermo y quebrado, pues comencé otra vez a establecerme. Llegó una bonita pareja a mi vida, ya no estaba solo. Empezó inclusive mi proceso de brindar coaching y de enseñar coaching, que fue lo que comencé a hacer luego de que ya la ingeniería quedó atrás. Pues empezó también a crecer, a prosperar. Empezó PLAP, que es la academia que formé en esa época ya en Cali, a tener sus grupos de certificación en alianza con la escuela en la cual me formé yo como coach. Y empezaba todo a verse como que este es la forma adecuada de vivir, siéndose amigo de nuestro ego, abordándolo desde esa aproximación amorosa. Y bueno, sucedió que hace unos casi 3 años atrás, este ego se me había vuelto como les decía, como un maestro. Entonces se volvía en cierta manera como una guía, ¿okay? Una guía que me llevaba a confiar en mí, a creer en mí, en mi intuición, en todo lo que llegaba a través de señales, sincronismos o sincronicidades, como les suele llamar, a saber leer ese tipo de señales y desde ahí entonces definir el paso a seguir. Sentía yo como dirigiendo nuevamente el barco de mi vida con mucha confianza porque yo ya sabía que en últimas todo era para bien, sabía que las cosas siempre iban a resultar en un propósito amoroso. Y bueno, hace 3 años empezó a suceder que esta brújula que había yo dispuesto para mi vida empezó a no servirme, porque me empecé a encontrar unas situaciones que todo se me empezó a desmoronar nuevamente. A desmoronar desde el sentido de que no estaba saliendo como mi mente creía que debería salir, o sea, dentro del plan. Empezó a fallar esa guía. Y eso se dio básicamente desde que llegó mi actual esposa a mi vida. Lo que en un comienzo veíamos nosotros como que era seguir avanzando, prosperando, creciendo, aprendiendo, empezamos a enfrentarnos ya con ella a una serie de sucesos muy difíciles, sucesos que ya afectaban no solamente a ella, a mí, sino también a los hijos que teníamos, ella de su relación anterior y yo con el hijo que tenía mi relación anterior también, y además apareció un nuevo hijo, un tema que con el conocimiento, las herramientas que tenía hasta esa época, me quedé corto. Dije, bueno, aquí está moviendo otras fuerzas, hay otras dinámicas, y si no
me pongo pilas, pues a ver qué está pasando, aquí vuelvo y repito situaciones que ya había observado que repetían mis ancestros. Entonces, ahí apareció toda esta información transgeneracional y me di cuenta entonces, digamos, la gran aprendizaje en eso, pues en relación a este tema del ego, fue que el ego no era un tema individual, sino que el ego era algo que estaba inmerso en todos, o sea, y que él repetía situaciones no importara a través de quién. Entonces, en aras de no seguir ese patrón repetitivo de dolor, de sufrimiento, de separaciones, que era hacia donde esa fuerza nos llevaba a quien era mi pareja en ese momento, pues mi actual esposa. En ese momento todavía no estábamos casados y la fuerza lo que había ahí era sepárate, 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 porque inclusive la vida nos llevaba a estar temporalmente separados, porque ella viajaba a Barranquilla, yo estaba en Cali, y mientras estábamos separados, como que todo como que se calmaba y fluía y empezaba a prosperar nuevamente, pero volví a estar en conjunto con ella y otra vez yo me sentía como desempoderado, como que incoherente muchas veces. Y a ella le pasaba algo similar también, cuando estaba conmigo se sentía como que no le fluían las cosas. Popularmente dirían como que pues no somos compatibles, como que inclusive la pareja te trae mala suerte. Cambia de pareja, es la salida fácil, lo que el ego precisamente te dice. Más había un hijo en común y ya había sentido y experimentado el dolor de una separación con un hijo y ver cómo mi hijo mayor tuvo que pasar tantas situaciones de sufrimiento dolorosas y no quería repetir eso. O sea que pese a todas las circunstancias y los inconvenientes, tuvimos ella y yo firmes en seguir adelante. Seguimos aprendiendo un montón de cosas, aplicándolas en nuestra vida. Aprendimos todo lo que fue lo que Jodorowsky enseña, todos los actos psicomágicos, saber que hay unos programas que están en el inconsciente. Sabíamos que esos programas del inconsciente son heredados de las familias, y entonces para manejarlos tocaba utilizar herramientas a ese nivel inconsciente, herramientas psicomágicas, simbólicas. Pues aplicamos todo eso. Finalmente el mayor acto psicomágico que hicimos, ella y yo, y como casi como un último recurso, como que si esto no funciona ya pues nos separamos definitivamente porque estábamos sufriendo mucho, ella y yo. Inclusive de mi parte ya el dolor era a nivel físico, porque me pareció una hernia discal que me tenía prácticamente sin poder caminar. Y era un dolor insoportable. Pues, no sé si algunos de ustedes, ojalá que no hayan tenido experiencia en este tipo de dolores, es un dolor infernal. Entonces, ya como último recurso, dijimos, bueno, casémonos y hagámoslo como un acto psicomágico, hagámoslo desde esa conciencia de que el ego y nuestros miedos, temores nos dicen que no lo hagamos, que si, o sea, no te entiendes que la persona te va mal, no fluye nada, hay inclusive un sentimiento casi de rechazo. Dormíamos en cuartos separados en la casa de ese rechazo que sentíamos. Y aún así, vamos a hacer lo contrario. O sea, el ego te diría, no, pues lo lógico es sepárate. Ten dignidad, ten amor propio. No, lo que hicimos fue lo contrario de lo que el ego nos decía, fue casarnos. Y nos casamos y, en efecto, gracias a ese acto, haciéndolo así, se rompieron patrones, paradigmas, en ese momento familiares sobre todo. El solo hecho de saber que me iba a casar, eso disparó programas en la familia de ella, en mi familia. A mí casi me deshereda de la familia. Pero nosotros éramos muy conscientes que eran programas inconscientes que estaban dando en el clan familiar. Sí que lo hicimos y eso desembocó en que se abrieron puertas. Esas situaciones que se abrieron gracias a ese acto, pues nos tienen ahora viviendo acá en Estados Unidos, porque ese era casi uno de los objetivos que teníamos desde el corazón, o sea, era poder que ella retornara a Estados Unidos para que estuviera junto a sus hijas, las mayores, porque habían quedado
separadas de su mamá. Ella se fue a Colombia y no le estaban dando la visa. La visa para ingresar a Estados Unidos no se la daban. Y había intentado 2 veces y rechazada y rechazada. Después de que nos casamos, volvió al poco tiempo a pedir la visa y ahí sí, tengo su visa. Todo se fue abriendo. Llegamos acá a Estados Unidos y en ese momento pensaba yo como que ese acto psicomágico como que vuelve otra vez y se establece la situación. Vamos a volver a prosperar, va a estar otra vez todo sí, pues fluyendo bien. Ya tenemos la familia unida. Inclusive nuestro hijo mayor pues está con ese anhelo ya de venir a vivir a Estados Unidos para que estemos todos juntos. Sin embargo, aún no había esa paz profunda en el corazón ni de ella ni de mí. Había todavía algo que sentíamos ahí de que las cosas seguían siendo una lucha, seguía siendo un esfuerzo. Entonces yo llegué a Estados Unidos y pues mi primera intención fue comenzar a abrir grupos de certificación en coaching, tanto los propios de PLAB como los que he venido dando en alianza con la escuela en que me certifiqué. Amorosamente, Susan, que es la maestra de esa escuela, siempre me ha apoyado y me decía, no, pues intenta con este programa o abre este otro. Inclusive ella me dijo, abre los programas en inglés, que yo viajo allá y los doy yo en inglés. Más nada de eso se daba, o sea, por más que yo intentaba mover algo, no resultaba nada y eso comenzó a frustrarme y otra vez a cuestionarme, a decir, bueno, estoy acá en Estados Unidos, pero no estoy haciendo nada prácticamente, o sea, para eso me hubiera quedado en Colombia, pero pues acá está mi familia y está el bebé. Empezaron a hacer un poco de cuestionamientos, dado que lo que venía haciendo y me había ido bien pues hasta un momento acá no estaba fluyendo, y eso era motivo de seguir indagando, a ver qué pasa. Ya desde esa claridad, como les decía, de que lo que se vive afuera siempre es un reflejo de lo que pasa adentro, pues ya sabía yo que no era cuestión de ir yo a veces le digo un poquito pues jocosamente como nadadito de perro, pues, como ir a hacer, a ver si de algún momento como que ya la suerte te sonríe y todo funciona. Para mí el ir a hacer algo pero sin tener la claridad adentro se vuelve en acciones erráticas, como empezar a dispararle al aire a ver si de pronto le pego algo. No, sabía que debía ir adentro, ir a más profundo, todavía más profundo, porque sabía que había algo ahí. Y ya había utilizado todo lo que el coaching ofrece. Ya había utilizado todo lo que había aprendido de Jodorowsky, todas las herramientas psicomágicas, todas las herramientas simbólicas, había consultado el tarot. Aprendí a leerlo, pues, y saber a ver qué se estaba moviendo el inconsciente, aparecían mensajes. Inclusive llegué acá y mi tarot así desapareció. O sea, como que la vida me quita eso para que dice, no, no es por ahí. Hacía arte ritual a través de también lo que aprendí, diseñé, enseño en la academia a utilizar el arte como herramienta para modificar la realidad, haciendo arte ritual. Y seguía estando la lucha ahí todavía. Sucedió entonces que hace unas semanas, hace un poquito más de un mes, me invitó un amigo de acá en Utah, a una reunión de una iglesia cristiana. Y pues fui con mi esposa, estuvimos allá un rato. Fue una experiencia bonita porque hace mucho tiempo yo no asistía a ningún servicio religioso. Yo dejé de ser católico como a los 16 años y desde ahí me había vuelto muy racional, agnóstico prácticamente durante toda mi juventud. Y luego de estas experiencias que les comentaba de chamánicas pues con los indígenas, me había vuelto más bien como
conectado era con la naturaleza, con la Pachamama, muy de la conexión Madre Tierra, Padre Cielo. Sin embargo, pues era, como siempre les digo, curioso, pues había estudiado mucho el tema de las religiones, no solamente las occidentales, también las orientales. Bueno, en esta reunión lo que, lo que me llevé como experiencia fue que se hablaba de ciertas enseñanzas de Jesús, o Jesucristo, como le llaman también. Y la forma que explicaban, pues ahí, pues, muy propia del cristianismo, pues seguía siendo la misma que yo había escuchado hace años atrás en mi niñez. No había mayor variación. Sin embargo, cuando leía los textos de la Biblia sobre los cuales ofrecían la enseñanza, yo al leer el texto de la Biblia me llegaba información diferente. Decía, esto quiero hablar aquí es de la conciencia unitaria. Ah, claro, a lo que Jesús se refería en esto era exactamente estos temas. Y entonces me surgió me nació el querer como compartir esto desde mi espacio personal, o sea, muy desde mi perspectiva. Eh, Siempre he sido bien súper respetuoso de las creencias de las demás personas, por tanto sé que no puedo ir a imponerle o proponerle, sí, pues uno compartir es proponer, pero no imponer o decir, mira, no, las cosas no son así, son así. Y entonces la forma más personal y respetuosa que yo encontraba para hacer eso es simplemente pues voy a grabar unos videos en la forma como yo entiendo estas enseñanzas y pues las pongo en mi página de Facebook. Así de sencillo. Así que grabé unos 2, 3 videos y los compartí. Más ahí empecé a sentir una conexión. ¿Cómo lo explicaría? Empiezo a sentir como un llamado a seguir indagando por ahí. Dado que al leer esas enseñanzas de Jesús, automáticamente me empezaba a llegar a la mente información nueva. Entonces me dije, bueno, ¿cómo hago para poder entender mejor esta información? Porque no quiero caer simplemente en una interpretación más de esas enseñanzas, sino que realmente pueda tener algo con lo cual uno pueda cotejar y decir, ok. Y me acordé entonces de que hace unos 6 años atrás, más o menos, a través de una amiga que aún sigue trabajando con nosotros, que es Alexandra, que vivía en Nueva York hasta hace poco, ahorita volvió a Colombia. Conocí sobre el curso de milagros, el curso de milagros. En ese momento, y dada la situación que les comenté, que estaba pues yo en una crisis, o sea, realmente no le dediqué tiempo. Ahora entiendo que la vida me estaba poniendo casi que la solución a mi crisis, a mi sufrimiento, sin embargo no estaba listo todavía para entenderla. Inclusive algo ojeé de ese libro en ese momento y me pareció simplemente como temas muy religiosos. Y como les decía, estaba en una mente muy agnóstica yo en esa época. Entonces, todo lo que tuviera como ese sabor religioso, decía más bien como creencias, dogmatismo, lo respeto todo, pero pues no es lo mío. Cuando comencé mi relación con mi actual esposa, inclusive ella me contó que también había estado estudiando algo del curso de milagros. Y en ese proceso de búsqueda de herramientas para atravesar las situaciones que les comentaba, que vivimos con ella, en algún momento también volví y leí algunos capítulos del libro, más todavía no era el momento para entender bien, porque algo me quedó, pero no había ningún clic. El punto fue que después de que hice estos videos que les comentaba, o sea, que comencé a conectar con esta energía. Si habláramos con alguien de la nueva era, o sea, de estas corrientes New Age, pues diría que es la energía crística la que estaba canalizando, siendo un canal de la energía crística. Y esa energía crística pues me condujo nuevamente a este libro. El punto fue que ahora
volví a leer el libro a partir de hace prácticamente un mes que ocurrió eso, menos de un mes, fue a finales del mes pasado. Y boom, o sea, encontré una información que ahora sí era la que necesitaba para poder entender qué era lo que estaba sucediendo en mi vida ahora y también qué le dio sentido a todo lo que había pasado desde aquel 9 de agosto del 2009 hasta ahora. Entendí entonces, para ser resumidos, que aquel personaje a quien yo lo había reconocido como maestro y con quien yo había hecho una tregua, esa tregua la hice más o menos en el año 2011, finales del 2011. Tregua que se rompió hace 2 años y medio, por eso es que él se volvió a revolotear. Empezó a volverme la vida un desorden otra vez. Pero entonces, aquel personaje, a quien yo había hecho una tregua, lo que me decía el curso de milagros es que no existe. Y entonces yo quedé así. Eso quiere decir entonces, si lo hablamos en términos de coaching, que el gremlin, aquella vocecita que siempre la que estaba ahí saboteándome y a quien ya he sabido llevarla bien, hacerle una aliada mía para que me apoye. Entonces ese personaje no existe. Como así, me empezaba a cuestionar, ¿no? Porque si hay algo que yo he tenido y tengo es que yo información que llega no es que me la traigo entero, siempre la proceso y sobre todo la paso por el filtro de mi propia experiencia. Y entonces me cuestioné y recordé ese momento que les comenté al comienzo, ese momento en aquel trance de la ayahuasca donde yo ahí sí con total claridad y fuerza escuchaba esa voz en toda su grandeza, debatiéndome sobre la existencia de este mismo universo y aseverándome que ese ser, ese diablo, Lucifer, Iblis, Mara, ego, gremlin, como quiera que se le quiera llamar, ese ser no existe. Y entonces me pregunté, bueno, y si no existe, entonces, ¿quién era que me estaba hablando ahí? Y me llegó una claridad poderosa. Y me dijo, te estaba hablando, es tu propio miedo. Y yo dije, ¿miedo de qué? Y sentí otra vez que es muy distinta la voz del ego le llamaría yo el susurro del espíritu, ¿no? Porque cuando el espíritu te habla, no te tumba las palabras así en la mente, sino que te llega así como que... Y lo que me llegó en ese momento fue miedo al poder de tu propia mente. Y ya, o sea, eso fue para mí, uf. Eso ocurrió el 30 de octubre del 2017. Y para mí esa es la fecha en la que el ego murió. Para mí. Y les he contado esta historia personal para que sepan cómo el ego en mi vida personal tuvo un origen y tuvo un fin. Y aquí estoy, porque uno de los miedos que me daba cuando creía que ese ser era el creador de este universo es que si se acababa con el ego, pues se acababa el universo, dejábamos de existir. Y
¿Qué me ha llegado desde ese momento hasta ahora? Pues muchas claridades. Me deja saber que esa experiencia que yo viví a través del trance de ayahuasca, la viví desde una mente muy profunda, una mente que está en el inconsciente, y a ese nivel, cuando en la mente inconsciente se va muy profunda a ese nivel, nuestra mente está unida, la mente es colectiva, es la mente del ser humano. Por tanto, esa angustia, ese dolor, ese miedo profundo que existe ahí es algo que habita en los seres humanos. Cuando el ser humano está luchando por subsistir, es porque está en el fondo de su pensamiento, allá bien metido en su mente, esa creencia. Entonces, cuando ya lo abordamos colectivamente, se contaba mi experiencia personal, ahora sí, abarquémoslo en colectivo. Nosotros los seres humanos tenemos un sistema de creencias. Por más no creyentes que seamos, tenemos un sistema de creencias. Un ateo cree que Dios no existe, por ejemplo. Es una creencia. Y algo que en la práctica, en la enseñanza del coaching, aprendí y experimenté, fue que las creencias están asociadas unas con otras. Son como un árbol. Hay unas creencias superficiales, más todas van convergiendo en un tronco, a unas creencias que son más profundas, creencias de base, fundamentales, que se vuelven prácticamente tu piedra angular de cómo tú te defines y te mueves en este mundo. Entonces, cada persona tiene su propio arbolito, su propio sistema de creencias. Y como colectivo, como humanidad, tenemos nuestro sistema de creencias también. Podríamos pensar que el árbol o el sistema de creencias de una persona es una ramita del árbol gigante, digámoslo así, de todo el sistema de creencias colectivo. Y lo que encontré fue que la creencia base, la que está ahí sustentando todo ese árbol gigante de creencias, es la creencia en quiénes somos. O sea, quién soy yo. Esa es la creencia fundamental, que es lo que me define. Cuando yo escuché aquella voz y él me decía que él era el creador del universo, eso generaba en mí una creencia de que yo estaba prácticamente aislado, a merced de un ente poderoso que definía cómo se mueve el universo, y uno aquí prácticamente está que hay que portarse bien porque pues ahí hay alguien que dirige todas las fuerzas, las dinámicas de las cuales uno aquí poco control tiene. Y por eso les decía, a lo mejor desde esa dinámica, sabiendo que alguien poderoso y que no es tan benevolente contigo, es más bien llevémonos bien. Pues bueno, me vuelvo como que aliado tuyo. Y a medida que me vuelvo aliado tuyo, me voy empoderando, ¿no? Ese empoderamiento que viene desde el ego, finalmente, porque es un empoderamiento individual. Más que hay detrás de eso, o sea, qué es lo que he llegado, y aquí vamos a entrar en el tema del origen del ego, porque como les dije, finalmente ese ser que habló ahí no existe, quien habló fue un miedo. Es un miedo que tenemos los seres humanos ahí a reconocer el poder de nuestra propia mente, e inclusive hemos desde ahí querido dejar a la mente a un lado, menospreciarla en el ámbito de
del desarrollo humano y que viene mucho también de corrientes orientales, ¿no? Es buscar el estado de no mente. O sea, la mente se vuelve como un obstáculo, la mente es la que te entorpece, la mente te saca de tu presencia, la mente. Empezamos otra vez como si fuera el ego, casi que igual a la mente. ¿Qué hay detrás de ese miedo? Entonces ahí viene, y ahí es donde otra vez este curso de milagros me brindó mucha luz, porque entonces él me deja saber lo que hay detrás de ese miedo. Es una creencia, es la creencia de que tú estás separado de la fuente. En el trabajo que hemos hecho en coaching con las creencias, nosotros sabemos que las creencias están asociadas siempre a emociones. Cuando una creencia es muy superficial, ni siquiera es creencia, es una idea, un pensamiento, y girarla es muy fácil. Más cuando las creencias empiezan a ser más creencias, más raíces, están, digamos que tienen su pega emocional. Girarlas no es tan fácil porque empezar a mover una creencia profunda te mueve emoción, te da miedo, te da tristeza o la defiendes, mueve emoción. Eso me hizo mucho sentido lo que me decía el curso de milagros, porque lo que yo sentí en ese momento, como decía, fue un pánico, fue la emoción más intensa, angustiante, desgarradora que he sentido yo en toda mi vida. Era una angustia, un dolor, un sufrimiento tan profundo y que no se calmaban ni siquiera, como decir, me pego un tiro, o sea, me suicido, porque en ese momento sabía que estaba ocurriendo, era en mi mente, o sea, mi cuerpo estaba normal. Podía haber matado a mi cuerpo y esa angustia iba a seguir estando ahí. Entonces era aún más angustiante porque era como que no termina, o sea, si me mato y sigue la angustia, entonces eso era doblemente angustiante. Eso me deja saber a mí que esa creencia que está ahí está súper, súper pegada emocionalmente debido precisamente a que mueve esas emociones. Entonces, ¿cómo lo visualizo yo? ¿Cómo es que nace el ego? Ese personaje que habló ahí, que ya sabemos que realmente es un miedo, pero ¿cómo es que nace? Me imagino yo, y aquí sí estamos ya en el ámbito pues de la imaginación, porque ahí sí no puedo decir que yo ya me morí y estoy allá en el paraíso y entonces les cuento de la experiencia. Pero me imagino que entonces nosotros en algún momento de nuestra existencia estábamos normales dentro, digamos así, de lo que es la energía de la fuente o de Dios, si le queremos llamar así. Y en algún momento elegimos, precisamente desde el libre albedrío que tenemos, elegimos cómo sería si me desconecto de esta fuente, como por probar. A ver, probemos. Y hacerlo, y eso es simplemente pues, como voy a pensar esto, que es un tema mental. ¿Ves? Voy a imaginarme, voy a creer que estoy desconectado de la fuente, que no dependo de Dios para nada. ¡Pum! Y es como sentir ese vacío, eso que de alguna manera yo experimenté en ese momento. Y entonces, al sentir ese vacío tan profundo, nuestra mente se divide, o sea, se parte porque eso desgarra la mente. O sea, lo que yo experimenté cuando les comentaba ese diálogo y ese debate fue una desintegración de la mente, que ya en términos médicos le llaman pues como esquizofrenia, ¿no? O en términos un poquito más leves le llaman bipolaridad, como que estás así fluctuando entre dos formas de pensar. Que desde ese vacío, imagino, nuestra mente proyecta y crea a alguien sustituto de esa fuente, como un mecanismo de defensa propio, de protección. Y ahí miren que, en efecto, sí, el ego o el gremlin nace como un mecanismo de protección. O sea, para proteger ese dolor tan intenso que tú sientes al creer que estás separado de la fuente, ¡prum! La mente protege y crea
un ser que no existe, ¿no? Porque es una proyección, como sustituto de esa fuente. Y tú, ya con tu mente partida entre ese ser y tú, te aferras a él como que ya tengo a alguien que es mi creador. Y aquí viene la diferencia no sé si ustedes pues lo han notado, pero hay una diferencia muy grande entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del que hablaba Jesús. Alguna vez yo publiqué en algún mensaje que uno de los grandes, digamos, problemas del ser humano en su historia fue que confundió a Dios con su ego. Entonces, cuando Dios se vuelve una figura que te cuido, sí, yo te protejo, pero a la vez soy tirano contigo, o sea, me tienes que obedecer y seguir mis leyes y ser obediente, ese realmente no es Dios. Es esa proyección que creamos, es ese ego. Y fruto de esa creencia, y miren que es una creencia, es que surge el sistema de pensamiento que aún tenemos los seres humanos. Un sistema de pensamiento basado en jerarquías, basado en esa necesidad, finalmente en la carencia, porque, como les decía, el sistema de pensamiento, el árbol, se basa en una creencia, y si la creencia por sí tiene esa falla de base, de que se creó desde un vacío, entonces todo lo que de ahí en adelante crezca, pues va a heredar eso, va a heredar la vacuidad, va a heredar la necesidad, y desde esa necesidad, pues se da esta dinámica que vivimos los seres humanos de estar necesitando siempre, a diferentes niveles, desde la necesidad de comida, techo, abrigo, seguridad, protección, amor, amistad social, todas las necesidades que algunos estudiosos hasta las han catalogado en pirámides de necesidades. La sociedad humana está creada desde esa creencia raíz y que vemos ahorita que está pues equivocada porque está basada en una mentira de que estamos separados de la fuente. ¿Cómo entonces lograr o recondicionar nuestro sistema de creencias? Pues ahí viene todo este proceso de ir haciendo el drill down, le podemos llamar, como ir escarbando nuestro sistema de creencias para ir llegando hasta esas creencias más profundas. Pues el apoyo que yo hago es compartir mi experiencia al respecto, porque sé que el compartirlo, pues les estoy apoyando y a la vez el que ustedes lo conozcan me apoya a mí, porque como les decía, a ese nivel de profundidad de nuestra mente todos somos uno. Y esa es la verdad también, de que no estamos separados. Inclusive la manifestación física a través de cuerpos separados es producto también de esa creencia. En efecto, cuando todos volvamos a integrar nuestra mente, ya no será necesario el cuerpo físico ni la dimensión física. Si lo vemos más grande a nivel de universo, ya no será necesario el universo físico. Ese será el famoso Big Crunch que le llaman. El Big Bang fue cuando surgió este universo físico, el espacio-tiempo, fruto de esa necesidad. Y por eso la separación se manifiesta en un universo que se expande, donde todo se separa cada vez de todo. Más hay una fuerza en el universo que, dicen los científicos, ¿no? Estudia ciencia, al final prevalece sobre esa energía de separación y va a hacer que el universo se contraiga en un Big Crunch. Podría decir entonces que esa fuerza que, a pesar de esa energía de separación, fruto de ese miedo original, ya que estoy ya mencionando el pecado original,
Ese miedo original que originó la separación, finalmente no prevalece. Existe una fuerza que los científicos le llaman energía oscura o materia oscura, que yo hice un curso de física unificada hace un par de años con Nassim Haramein, y él atribuye eso al vacío. O sea, lo que nosotros creemos que es vacío, realmente ahí está la energía, la fuente de energía, y va a hacer que todo vuelva y llegue ese Big Crunch, a la unidad otra vez, a volver a ser uno en todo. Bien, pues ese sería cuando termine el tiempo y el espacio, ahí sería el final del ego ya a nivel colectivo. Algo bien interesante que nos dice el curso de milagros es que este proceso de separación, desde el Big Bang hasta ahorita, pues ha tomado millones de años, miles de millones de años. Si seguimos un pensamiento lineal, pues pensaríamos que para que el universo termine de expandirse y luego vuelve, se contraiga, tendrían que pasar miles de millones de años más. Lo que este curso de milagros dice es que a la medida que nosotros vayamos cortando ya esa lealtad a ese ego, que es una creación, una creencia nuestra, a la medida que cada uno de nosotros le vayamos quitando la lealtad, quitándole el poder, y recordando que siempre hemos estado conectados a la fuente, de que finalmente esto es una ilusión, que es un sueño en el que estamos metidos, pero que realmente inclusive esa separación que tanto terror nos dio no ocurrió en realidad. A la medida que cada uno de nosotros hagamos eso, el tiempo se va acortando. El tiempo, ya saben que no es absoluto, y eso Einstein lo demostró, que el tiempo es relativo. Y a nivel de nuestra realidad subjetiva sabemos que el tiempo va avanzando cada vez más rápido. Todo el mundo dice que cada año pasa más rápido. Esa percepción es en efecto real. A medida que más conciencias nos unamos en este despertar, el tiempo se va acelerando y de pronto no se necesiten miles de millones de años para llegar al Big Crunch. Puede ser cuestión de unos cientos de millones de años, o tal vez unos millones de años, o tal vez unos miles de años, o tal vez eso puede ocurrir ahora, en este instante. Porque para la fuente, para Dios, y realmente para ti y para mí, el tiempo no existe. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, gracias por estar aquí, los que estén todavía escuchándome. Eso es lo que he querido compartirles hoy. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por ser testigos de esta información. A la medida que ustedes me escuchen y yo comparta, pues estamos uniéndonos en la información. Y se necesita que sigamos conectándonos, porque este proceso de despertar no se puede hacer solito. Estamos conectados, como les decía, somos uno, entonces es ese deber de ir de la mano todos. En curso de milagros a eso se le llama la afiliación. Somos todos hermanos y vamos de la manito, unos llevando a otros hacia esa unidad, hacia esa conciencia de unidad. Ok, pues muchas gracias. Si hay alguna inquietud, aquí entonces la leo y buscamos una respuesta. Si es que hay la respuesta, si no, pues les diga, no sé. Ok, veamos. Aquí me dice Melissa Bosa, gracias, que en ti me veo mi reflejo. Y claro, certeza de que este es el camino. Ok, gracias, Melissa. Gracias por tu mensaje. Somos reflejos, sí. Somos uno en última, ¿no? Recuerden que el cuerpo y todo eso son apariencias. Somos uno. Somos el mismo ser. Bueno, espero ya te ha quedado todo claro, pues no veo preguntas, entonces qué bueno que esto aquí queda grabado y pues luego pueden volver a escribir aquí y pues estaré chequeando el Facebook para compartirles algo si es que se necesita aclarar algo más. Entonces muchas gracias, mis amigos, mis hermanos, les mando un abrazo de todo corazón, gracias por estar aquí, nos vemos pronto.